Eso es lo que me decían, seguro, qué grave. A ver. Eso era lo que decían en mail. Sí, pero la grabación. Perfecto. Bueno, como les decía, en el activo, perdón, en el estado de situación patrimonial, cuando nosotros tenemos que hacer la exposición de ese estado, el orden del activo va a ir en grado a liquidez. Es decir, tenemos primero caja y bancos, seguíamos con créditos, pero digamos, ahí está mal. Primero va caja y banco, inversiones y después créditos. Me adelanté en dar créditos. ¿Por qué? Porque obviamente inversiones es más líquido que créditos. Porque si yo tengo hoy, por ejemplo, una inversión en moneda extranjera, es fácil que yo hoy vaya, cambie mis dólares y me hago del efectivo en el momento. Cuando vamos a lo primordial, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué son las inversiones? Y las inversiones surgen cuando hay fondos excedentes. Es decir, yo tengo un comercio que me está yendo bien, una empresa en la que me está yendo bien, estoy teniendo excedente de esos hechos económicos que tengo, y entonces donde empiezo a pensar en qué lo invierto, justamente para seguir ganando, porque la intención de una inversión es generar una renta. Entonces fíjense que acá en lo que les estoy compartiendo dice el concepto: fondos para obtener una renta u otro beneficio, es decir, fondos que yo tengo que trato de aplicarlos a determinadas inversiones para obtener justamente una renta que no forma parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si bien con el excedente que tengo del ente voy y los invierto, esa renta que me genera esa inversión no forma parte del resultado operativo de la empresa, porque la empresa tiene una actividad principal, por ejemplo, la venta de muebles. Si yo con el excedente de la venta de muebles voy y los invierto en un plazo fijo, los intereses que me generen ese plazo fijo, obviamente, van a ser destinados, o su resultado es distinto al resultado que me está generando la venta de muebles, porque es la actividad principal. Y también las colocaciones efectuadas en otros entes, es decir, que yo puedo comprar, por ejemplo, acciones de otra empresa. Cuando hablamos de inversiones, luego empiezan, como en todo rubro, las clasificaciones. ¿Cómo vamos a clasificar esas inversiones? Primero, según el plazo. Y según, siempre me agarra la modorra. Y según el plazo, fíjense que tenemos, las podemos clasificar en temporarias o en permanentes. Obviamente la misma palabra se los dice. Las temporarias son aquellas de corto plazo y de fácil realización. Como fíjense los ejemplos que da: acciones con cotización, títulos públicos, depósitos a plazo fijo, préstamo. Es decir, son todas aquellas aplicaciones de excedente que yo hago en situaciones que me van a permitir una rápida liquidez. Si yo hoy tengo excedentes y lo que hago es ir a comprar moneda extranjera, es fácil, como les dije anteriormente, cuando necesito liquidez, la vendo. Puedo hacer también una colocación a corto plazo. Tengo un excedente, voy al banco y constituyo un plazo fijo, por ejemplo, por 30 o 60 días. Estoy hablando de un corto plazo. Ese plazo fijo me va a generar intereses. O también puedo hacer colocaciones en otras empresas o en títulos públicos, que más adelante vamos a ir viendo qué son esas colocaciones, a qué le llamamos títulos públicos, etc. Y luego tenemos las inversiones permanentes, que ya eso es otra cuestión, porque estamos hablando, por ejemplo, de son las permanentes a largo plazo, que no deben afectar la actividad de la empresa.
¿Y cuáles son esas inversiones permanentes a largo plazo? Por ejemplo, los bienes muebles, los bienes inmuebles o las participaciones societarias. ¿Por qué hablamos de largo plazo? Porque es el excedente con el que yo hoy generé en mi empresa y que lo voy a ir a aplicar, por ejemplo, a la compra de una casa, de la compra de un departamento, de un galpón para guardar mercaderías, para la compra, por ejemplo, de una renovación de equipos informáticos, o una inversión en equipos informáticos, es decir, algo que sé que va a superar el ejercicio y por lo tanto ya estoy hablando de un largo plazo. Entonces, tenemos que distinguir primero lo que es una inversión, lo que es una inversión permanente, lo que es una inversión transitoria, cuál es el excedente que voy a aplicar y que esa renta que me va a generar esa inversión es muy distinta a el excedente de la actividad principal. Fíjense, después empezamos a hablar de los tipos de inversiones que podemos tener. Hasta ahora eran cómo las clasificábamos, en corto o largo plazo. Ahora tenemos la clasificación de acuerdo al tipo de inversión. Tenemos la inversión financiera, que son las colocaciones de corto plazo en entidades autorizadas para tomar dinero. Como le decía hoy, podemos hacer una colocación a plazo fijo o una colocación en caja de ahorro. Esto es prácticamente, ya no se usa más, porque la tasa de interés que paga la caja de ahorro es mínima al lado de la que podemos conseguir en un plazo fijo. Pero obviamente acá tenemos la diferencia en cuanto a los plazos, que acá podemos sacar el dinero que depositamos en el momento en que nosotros querramos, mientras que en el plazo fijo, sí o sí debemos esperar el plazo justamente que me está determinando el banco, porque si yo hago una colocación a 30 días, entonces obviamente tengo que esperar esos 30 días para poderme hacer del dinero en caso de que tenga que hacer un rescate. Seguimos con las inversiones en títulos y valores. Esta clasificación de inversiones en este aspecto, en títulos y valores, dice, se efectúan en entes públicos y privados, son de corto plazo, pues cotizan en bolsa. Es decir, cuando hacemos compras, por ejemplo, de títulos públicos, entonces acá estamos hablando de compras a títulos del Estado y acá a títulos de acciones privadas, o sea, empresas privadas. Obviamente todo esto que nosotros estamos comprando tiene que tener, para que sea una inversión, la característica de que cotice en bolsa. Después vamos a ir viendo cada uno, por ejemplo, qué es un título público, qué es una acción, eso después lo vamos a ir viendo. En general arrancamos más que nada con esto que es, digamos, una onda más fácil. Otro tipo de inversión, como dijimos, primero teníamos las inversiones financieras, las inversiones, como dijimos acá, en títulos y valores, y por último tenemos las inversiones inmobiliarias. Obviamente acá ya vamos a dentro de las inversiones inmobiliarias las vamos a catalogar dentro de las inversiones a largo plazo. ¿Por qué? Porque las características que tienen es que tenemos una permanencia, fíjense, dice, son mantenidas en el largo plazo, es decir, yo no voy a comprar hoy un departamento porque tengo ganas de venderlo, o sea, lo compro y el mes que viene ya lo vendo, no. La intención es la mantención a largo plazo, es decir, no tengo intenciones de venderlo en el corto plazo. Luego, otra de las características es por ejemplo, compro un departamento con la intención, o sea, yo pongo el excedente de dinero en la compra de un departamento. Está bien, tengo el capital, cambio un activo por otro, pero la intención de esa compra es que a ese departamento yo lo voy a dar en alquiler, por lo tanto, la renta que me genera ese alquiler es una renta financiera, es una renta de inversiones, que obviamente me está aumentando mis ingresos, pero obviamente también estamos hablando de que es un remanente distinto a la actividad del ente. Y por último, son aquellas, otra característica que tienen las inversiones inmobiliarias que están sujetas a depreciación. No sé si todos saben, pero la depreciación es la registración, es el desgaste propio que tienen todos los bienes muebles e inmuebles.
y es un desgaste propio por el paso del tiempo. Eso lo vamos a ver detenidamente justamente en el rubro bienes de uso. Y por último, en esta filmina tenemos como si fuese un desarrollo de todo lo que hablé hasta ahora. Fíjense. A ver, vamos a achicar un poquito acá. Las inversiones. ¿Qué son las inversiones? Son actividades ajenas a la actividad principal, son colocaciones que hacemos en otros entes, colocaciones de fondo que hacemos en entidades bancarias, y que son las que realizamos con la intención, fíjense, para obtener una renta u otro beneficio. O sea, siempre existe la intención de una renta. Las inversiones se clasifican en transitorias o en permanentes. Esto va a ser en cuanto al periodo de tiempo que las vamos a tener como permanencia en el patrimonio. Las transitorias pueden ser los plazos fijos, los préstamos, otros activos, y las permanentes pueden ser inversiones en bienes similares a bienes de uso, participaciones en otros entes, inversiones en títulos públicos a largo plazo. Fíjense, plazo fijo, lo que yo les hablé de las inversiones financieras, que tengo un plazo de 30, 60, 90 días. Otros activos puede ser por, la compra, como yo les decía, no sé, tengo un excedente y hago la renovación de todos los equipos informáticos de la empresa. Estoy haciendo una inversión en activos. Y préstamos es para el caso de que quizás no sea la actividad principal a la que, no es la actividad principal a la que me dedico, pero puedo empezar con ese excedente a hacer préstamos a terceros, justamente con la intención de que cuando ellos me lo devuelvan, por ese préstamo me van a pagar un interés. Y las inversiones permanentes, que hablamos de inversiones en bienes similares a bienes de uso, que tenían determinadas características, como permanencia en el largo plazo, el interés de una renta y la depreciación, también aparecen la participación en otras empresas o la compra de títulos públicos. ¿Estos por qué aparecen dentro de lo que es permanente? Porque se supone que si voy a comprar acciones en otra empresa, tampoco tengo el interés de venderlas en el corto plazo. Luego tenemos que ver cómo las medimos a las inversiones. Y las inversiones dice, según el tipo de inversión, tenemos una medición inicial y una medición al cierre. Esa medición inicial ahora la vamos a ver, y al cierre cuando cambiamos de Power, para que ustedes vean cuáles son las características que tengo que tener en cuenta para la medición inicial, así como en los créditos sumábamos, o todavía, bueno, no vimos bienes de uso y bienes de compra, pero para cuando vimos en la primera parte de la materia que para la incorporación de las mercaderías al ente teníamos en cuenta los fletes, bueno, para la incorporación de las inversiones al ente también tenemos que tener determinadas características. Les voy a compartir ahora de nuevo, pero les voy a compartir este. Este es el que ya tienen subido a la plataforma. A ver, aguárdenme, porque quiero ver qué pasa con el examen. Bueno, fíjense, vamos acá, inversiones, y no voy a repetir todo lo mismo, pero vamos a hacer, por ejemplo, una lectura, dice, son inversiones aquellos recursos financieros que posee el ente y no necesariamente necesite emplearlos en forma inmediata. Es normal que los coloque temporalmente en otros bienes que también que constituyen activos cuya tenencia genera resultados positivos. Entonces, fíjense, este primer párrafo nos remonta a lo que yo les venía contando hasta ahora, que son aquellos excedentes
esos recursos financieros que posee el ente y no necesariamente necesita emplearlos, son excedentes que tiene por la actividad propia, o sea, fue ganando y no fue invirtiendo, no fue gastando en otra cosa, que no necesita emplearlos en forma inmediata, entonces es normal que los coloque en otros activos que se espera tengan resultados positivos. Entonces, ese que se espera tengan resultados positivos, obviamente ahí estamos hablando de lo que es una renta, por ejemplo. En todos los casos no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente, lo que les decía hoy, es una de las características de que esa inversión no surge por la actividad principal del ente, y la inversión puede realizarse para obtener una renta periódica u otro beneficio. Por ejemplo, acá la renta periódica cuando compramos un departamento para alquilarlo, o otro beneficio es cuando, por ejemplo, hacemos todo el cambio de los equipos informáticos para tener un mejor desarrollo administrativo en la empresa. Las inversiones son al margen de la actividad específica del ente, lo que les decía hoy, que tienen objeto de lucro, o sea, obtener el beneficio, y que los resultados de las inversiones se consideran no operativos. Recuerden que cuando hablábamos de resultado, una de las clasificaciones es que aquel resultado que surge por la actividad propia del ente es el operativo. Como es un resultado que no surge de la actividad principal, es no operativo. Esto ya lo dijimos, y esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta, que se diferencian entre las permanentes y transitorias o temporarias. ¿Y cuál es la característica para poder determinar cuál es una y otra? La intención que la empresa tenga de las posibilidades de realización de esa inversión, o de las posibilidades que vamos a tardar de tener la continuidad de la inversión en el tiempo. Porque justamente como yo les decía, si yo hago un plazo fijo a 60 días, la intención mía es rescatarlo a los 60 días, hacerme de la liquidez a esa fecha. Entonces ahí estoy hablando de una intención a corto plazo. Pero si estoy hablando de una inversión de un departamento porque quiero el día de mañana alquilarlo, la intención mía no es un rescate próximo de ese dinero. Por lo tanto, estoy hablando de una inversión permanente, ¿sí? Fíjense, inversiones temporarias, y nos da ejemplos, representadas por instrumentos financieros, o sea, que pueden ser convertidos en el corto plazo. Cuando hablamos de instrumentos financieros, es todo aquello que tenga que ver justamente con una entidad financiera, un banco, que no requiere esfuerzo para ser vendido. Yo hoy, si quiero vender moneda extranjera, en cualquier lado me la compran. Que hay un precio de mercado conocido, o sea, yo sé hoy cuánto me pueden llegar a pagar cada uno de los dólares. Son generados por sobrantes transitorios de dinero, como les decía. Esto que surge, esto que estoy marcando acá, es porque invierto, porque hoy tengo un excedente, o si vamos a la naturaleza de un empleado común que tiene un recibo de sueldo, alcanzó a ahorrar algo en el mes, bueno, ese algo que ahorra lo invierte con la intención de ganar algo. Pero fíjense que estamos hablando de que ese ganar no viene por la actividad suya de empleado, sino por una reinversión. Y que la realización, cuando hablamos de la realización de la inversión, es cuando yo lo quiero cambiar. Quiero decir, bueno, no quiero tener más dólares, ahora lo quiero convertir a pesos, es decir, esa es la realización, la disponibilidad. Tengo una intención que no llega a los 12 meses del periodo calendario, y que el objetivo obviamente es la renta. Muy por el contrario, a ver, la renta, llegué acá, ahora me toca esta. Como les decía, la característica principal de este tipo de inversiones a corto plazo es la liquidez, ¿sí? De que voy a poder convertirlo o realizarlo en líquido lo más próximo que pueda. Las inversiones permanentes, es decir, aquellas que voy a tener la intención, ¿sí? Ya las estoy pensando sin leerlas, justamente en lo contrario a lo que es temporario, aquello que no tengo intención de que lo realice
dentro de los 12 meses, es decir, voy a esperar que obviamente no tengan una especificidad en cuanto a la actividad principal, que busco una renta en aspectos económicos, que busco algo más concreto, que no voy a tener una conversión en dinero fácil, porque ustedes piensen de que si yo hoy invertí en la compra de un departamento, dentro de un año lo quiero vender, y no es que hoy digo, bueno, sí, lo vendo, ya está, y en el día lo puedo resolver, como puedo llegar a resolver una inversión transitoria de una venta de $1. El departamento, puedo tomar la decisión de venderlo, pero tengo que esperar a alguien que aparezca, que satisfaga mis necesidades en cuanto al cobro, es decir, ponernos de acuerdo en el precio, es decir, no se convierte rápidamente por la liquidez, ¿sí? Y los beneficios de esas inversiones, como les decía, son resultados no operativos. Bien, a ver, hasta acá. Más o menos, ¿me van entendiendo, no? Sí, sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me frenan, ya saben, y vamos viendo, ¿eh? Igualmente voy a tratar de ver hoy con ustedes el práctico de inversiones, cosa de que ya vamos adelantando y podamos ver la teoría junto con la práctica. Bueno, acá la clasificación, el concepto de clasificación temporal y permanente ya lo vimos. Cómo se clasifican, o sea, de acuerdo a la permanencia, como dijimos hoy, temporaria o permanente, según el propósito de la tenencia, recuerdan, es decir, cuando el propósito es la intención de la tenencia, en bienes destinados a alquiler, eso es un tipo de inversión, activos poseídos para la obtención de una renta, títulos públicos, acciones, en bienes para su valorización, moneda extranjera, acciones de otras sociedades, o en inversiones para obtener un control significativo, ahí estamos hablando de control sobre las acciones. Vamos a ir directamente a ver, inversiones, según el tipo de inversiones, valores mobiliarios, préstamos, participaciones u otros bienes. Vamos a ir directamente ahora a hablar de los valores mobiliarios o los títulos. No, acá. Reconocimiento contable de las inversiones. Es decir, ya acá llegaríamos a la última filmina del otro Power que vimos, en donde decía la medición inicial. Es decir, ¿cómo incorporo yo una inversión al patrimonio del ente? Dice, en este caso tendremos en cuenta las condiciones para el reconocimiento del bien como activo. Es decir, si yo tengo que pensar ¿qué considero a un activo? Voy a decir, bueno, un activo tengo que tener la propiedad, la más importante de todas, que tengo que tener la propiedad de ese bien, que tiene que haber surgido por un hecho del pasado y que esos bienes tengan un valor. Entonces, una vez que yo reconozco esas características en el activo, voy a empezar a ver cómo ingreso ese bien al ente. Entonces vamos a empezar a verlo directamente por cada una de las características de inversiones que podemos tener. Si yo estoy hablando como inversión a títulos públicos, primero les digo, ¿qué son los títulos públicos? Los títulos públicos son todos aquellos títulos de deuda que emite el Estado. Es decir, el Estado tiene deuda y sale a vender esa deuda para que terceros la compren. Es decir, yo estoy comprando títulos de deuda del Estado. El Estado se compromete a que esos títulos públicos los va a pagar, es decir, va a devolver el dinero que yo estoy aportando ahora para que ellos puedan cancelar sus deudas. Es decir, sería un préstamo que le hacemos al Estado con la compra, pero obviamente el Estado nos paga por eso un interés.
Fíjense que dice, son títulos de deuda emitidos por el Estado nacional, provincial o municipal que representan préstamos que efectúan los particulares al Estado. Si el Estado hoy está endeudado y sale a ofrecer títulos a los particulares. Dice, bueno, yo tengo este monto de deuda, por este monto voy a emitir títulos para ofrecérselos a Juan, a Pedro y a Luis, y si ellos me compran, yo les voy a devolver dentro de un año el monto que ellos aportaron hoy como capital, más un interés del tanto por ciento. Es decir, yo le estoy haciendo un préstamo al Estado. Fíjense que dice, expresan una deuda del emisor y el compromiso de pagar con un interés en una fecha determinada. ¿Quién es el que se compromete? El Estado. Pueden ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera, poseen un valor nominal, o sea que acá tenemos que empezar a identificar en las inversiones esto, lo que es el valor nominal del título. El título siempre va a tener un valor nominal sobre el que el Estado va a aplicar los porcentajes para su beneficio. Entonces, es un valor nominal que es el de la emisión, el que emite el Estado. Y que ese valor nominal siempre va a diferir del valor de cotización que a lo mejor nosotros lo podemos encontrar en el mercado. Y acá empiezan a jugar los diferentes valores como pasa con el dólar, el valor del blue, el valor del banco, el valor no sé qué, o sea, así como pasa con el dólar, acá también empiezan a aparecer distintos valores en los valores mobiliarios. Normalmente tenemos el valor nominal, que es el valor de emisión, el valor de cotización, el valor de compra, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo eso después. El Estado nos va a fijar una fecha para su reembolso, es decir, que yo no puedo hacerme de ese dinero hasta la fecha que fija el Estado. Ese reembolso, es decir, cuando ellos me pagan lo que yo aporté, dice, a eso se lo llama rescate, es decir, estoy rescatando los títulos públicos, es que estoy cobrando lo que había aportado. Y la renta que devenga es el interés y se calcula sobre el valor nominal. Fíjense, esto es muy importante. La renta que generan se calculan sobre el valor nominal. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de efectuar los prácticos, porque ahí después nos empezamos a confundir entre el valor nominal, el valor de cotización, el valor de compra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ah, no, todavía queda, pensé que quedaba menos. Seguimos. El interés que paga, o sea, el Estado, yo hoy, por ejemplo, vamos a poner que hoy es 2 de enero. Bueno, le compro títulos al Estado. Fíjense que me dice, el interés puede ser pagadero en periodos trimestrales u semestrales. Es decir, lo que yo compro, sé que el Estado me lo puede llegar a rescatar o a reembolsar dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener presente esos periodos de tiempo en el año para la registración de los resultados. Porque yo compré en enero, el rescate me lo hacen a los 3 meses, quiere decir que tengo enero, febrero, marzo, recién el 1 de abril voy a tener el rescate de esos títulos en los que yo había capitalizado el excedente. Entonces, durante ese periodo de tiempo, tengo que ser muy consciente de qué es lo que tengo que registrar, porque si bien no cobré, fui ganando. Y ahí tengo que aplicar principio de devengado. Y por último, dice, el valor del título aumenta por la acumulación de intereses y disminuye al cobrarse o vencer dicho cupón. También lo pueden encontrar en algunos textos como cupón corrido, en vez de títulos públicos, como cupón corrido. A modo de ejemplos, algunos de los títulos que ha emitido el Estado Nacional, que ustedes a lo mejor lo han escuchado, es el Bonex, el Bocón, o algún otro, pero bueno, no viene al caso en cuanto a los nombres. Bueno, antes de empezar con acciones, cortamos
y armamos otro, porque si no se nos va a cortar en la mitad, me quedan 2 minutos, ¿sí? Hacemos así.